El día de hoy vamos a tratar de abarcar algunos conceptos básicos relacionados con la herramienta IMODIN, ¿verdad? Que su nombre viene del interfaz de módulo dinámico, que es una herramienta que actualmente se encuentra disponible en la página de la NAME y que se encuentra, pues, tiene el objetivo de poder construir curvas maestras de manera ágil y rápida, que está principalmente pensada para software Windows. Algunos objetivos de la actividad, pues va a ser introducir los conceptos básicos, ¿verdad? Que se encuentran relacionados con la construcción de curvas maestras y que sean aplicables para el diseño de pavimentos, en este caso, el diseño mecanístico empírico de pavimentos. Vamos a explicar los diferentes componentes de la herramienta, ¿verdad? Cómo se instala, la interfaz gráfica, cuál es su objetivo, y vamos también a mostrar el uso de la herramienta y exponer, perdón, un caso de estudio, ¿verdad? Que nos permita poner en práctica no solamente cómo se usa la herramienta y cómo se usan las diferentes componentes de la interfaz gráfica, sino también qué ensayo obedece, cómo se utilizan los datos, cómo se revisan, cómo esto se relaciona con un diseño de pavimentos y en qué partes del diseño pues entra en función. Entonces vamos a ver un diseño completo de pavimentos y vamos a utilizar pues, la herramienta para obtener los valores que son requeridos en este caso. Para esto pues hemos generado esta presentación que se compone principalmente de un apartado de introducción con temas generales de pavimentos, los conceptos básicos, vamos a abarcar algunos temas relacionados con la viscoelasticidad de la, de la, de la mezcla asfáltica, vamos a ver la presentación de la interfaz, verán los diferentes menús, componentes y cómo funciona, cómo se instala el software en este caso, y como les comenté, el ejercicio guiado que pues trata de amarrar todos los diferentes conceptos que vamos a ver a lo largo de la presentación, cómo se utilizan y al final pues cómo podemos obtener los diferentes valores de diseño que son requeridos en este caso. Para entrar un poquito ya en temas relacionados con lo que nos compete el día de hoy, ahora vamos a enfocarnos en esta herramienta y viendo el esquema principal del diseño mecanístico empírico. Vamos a enfocarnos específicamente en una parte en particular, que va a ser en el tema de materiales, en este caso el de la mezcla asfáltica, para que es el material que se encuentra relacionado con esta herramienta. Dentro del concepto general de diseño mecánico empírico, tenemos que recordar que tenemos algunas variables externas que no controlamos, como lo son, por ejemplo, las variables climáticas, temperatura, precipitación, por ejemplo. Estas variables afectan el comportamiento de algunos materiales, pueden ser la subrasante por temas de humedad, la temperatura, en el caso de la mezcla asfáltica, por ejemplo. También tenemos, pues, los requerimientos, que es cuántos vehículos pasan por nuestra carretera y no solamente la cantidad, sino también la velocidad a la que transitan estos vehículos pesados van a incidir en cómo se comporta la estructura, ¿verdad? Esto va a permitir generar pues diferentes estructuras, obtener sus respuestas y acumular, en este caso, daño y deterioros para poder predecir el desempeño a largo plazo. Esta herramienta se va a enfocar específicamente en cómo obtener la variable de diseño que está relacionado con alguno de los materiales. Por eso aquí señalamos esta pequeña parte, ¿verdad? Habrán otras herramientas que se enfocan en otros componentes del diseño mecanístico empírico, como por ejemplo el PIT-A-PATE, que hace poco lo vimos, que se enfoca principalmente en cómo obtener las respuestas de la estructura de pavimento. Recordemos que una estructura de pavimento pues es una estructura compuesta por diferentes capas, cada una con sus propiedades y su comportamiento específico, que se encuentran sujetas a cargas externas. Estas cargas externas pues generan una serie de esfuerzos y deformaciones internas que condicionan pues la respuesta del material, pero no solamente la respuesta, sino que las mismas cargas externas podrían condicionar cómo se comporta el material, ¿verdad? Eso quiere decir que la magnitud de la carga y la velocidad a que los vehículos transitan podrían modificar cuál va a ser la respuesta mecánica de este material, por ejemplo, en temas de rigidez, y cómo este pues va a incidir en las respuestas que estamos obteniendo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a enfocarnos en este caso en una estructura tradicional, ¿verdad? Compuesta principalmente por
mezcla asfáltica, que ahora vamos a desarrollar un poquito el concepto, por qué mezcla asfáltica y todo el concepto de viscoelasticidad, que es lo que trata de solventar esta herramienta del Modin para poder obtener las propiedades mecánicas del material. En esta parte siempre me gusta hacer énfasis en dos aspectos muy importantes, ¿verdad? Dentro del concepto de diseño moderno siempre tenemos que diferenciar qué es análisis de pavimentos y qué es diseño de pavimentos como tal. Y no es que están aislados uno del otro, ¿verdad? Son componentes que se superponen y que son necesarios para poder obtener una estructura que cumpla con un desempeño válido. Tradicionalmente sabemos que el análisis de pavimentos se enfoca en determinar las condiciones del pavimento para poder predecir sus respuestas y comportamiento a largo plazo, ¿verdad? Mientras que tradicionalmente el concepto de diseño pues se ha enfocado principalmente en cómo obtener los diferentes espesores, ¿verdad? Para poder encontrar una estructura que soporte la solicitación de carga y también que soporte las condiciones medioambientales para cumplir con cierto nivel de desempeño que ya se encuentra predefinido principalmente, ¿verdad? ¿Qué necesitamos por lo general o en qué nos enfocamos principalmente en el concepto de análisis de pavimento? Bueno, sabemos que es necesario para conocer el comportamiento de la estructura, ¿verdad? Entender en términos generales cuáles van a ser sus diferentes respuestas, deformaciones, deflexiones y esfuerzos, por ejemplo, cómo las cargas afectan el pavimento, ¿verdad? Principalmente, y predecir su comportamiento mecánico ante ciertas condiciones. En este caso, ¿verdad? Para lo que nos vamos a ver el día de hoy, nos vamos a enfocar principalmente en dos variables. Va a ser temperatura ambiental en este caso, que pues termina siendo la temperatura del pavimento, y la velocidad de carga, ¿verdad? Que va a estar relacionado directamente con esa velocidad crítica a la que podrían transitar los vehículos pesados en nuestra carretera, que al final va a incidir, ¿verdad? En el comportamiento de nuestra estructura, principalmente de la mezcla asfáltica. Para poder entender un poquito por qué nos vamos a enfocar en estos conceptos, ¿verdad? Vamos a enfocarnos directamente en lo que es un pavimento flexible. Tradicionalmente se encuentra compuesto, ¿verdad? Por una capa de mezcla asfáltica, una capa de base granular, una capa de subbase y una capa de subrasante. La capa de base, por general, en algunas ocasiones puede también reemplazar una base estabilizada con cemento, pero en concepto general lo que nos importa es que siempre vamos a tener en un pavimento flexible una capa que presente ligante asfáltico como aglutinante de las partículas, ¿verdad? Y esta mezcla asfáltica, ¿verdad? Pues teóricamente obedece a un comportamiento viscoelástico que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y por lo general los materiales granulares en los rangos de trabajo y en las cargas tradicionales, pues se simplifican con un comportamiento o se manejan, se tratan como si tuvieran un comportamiento elástico, que en términos reales, ¿verdad? Se encuentran relacionados con sus módulos resilientes, que básicamente el módulo resiliente, ¿verdad? Pues trata de correlacionar un módulo elástico para materiales que tienen una componente plástica y una componente elástica. Entonces digamos que el módulo resiliente sería el equivalente a un módulo elástico, ¿verdad? En un material que tiene ambos comportamientos, pero para calcularlo solamente utilizamos el movimiento elástico del material. También tenemos que entrar un poquito en qué se compone la mezcla asfáltica, porque eso también va a incidir directamente en cómo se va a comportar nuestro material, pero no es nada más las variables externas que van a poder afectar cómo se comporta el material, sino también los diferentes componentes que se encuentran dentro de esta matriz asfáltica. Entonces aquí tenemos pues un diagrama de fase simple, tradicional de una mezcla asfáltica. Recordar que se encuentra compuesto por lo general de, pues en este caso la roca, ¿verdad? La matriz mineral. También tenemos una parte que es ligante asfáltico y una parte que es también vacíos, ¿verdad? Tradicionalmente sabemos que existe una parte de ese ligante asfáltico que se encuentra libre y es lo que le brinda las propiedades al material como tal, y una parte que es absorbido. Y esas dos variables, pues es lo que
componen el total de ligante asfáltico que se encuentra en la mezcla asfáltica, ¿verdad? Pero sabemos que de ese total de ligante asfáltico, el que realmente aporta a cómo se comporta el material va a ser la cantidad de asfalto efectivo, o sea, la que no es absorbido por la roca, ¿verdad? Principalmente. Y esto es muy importante de entenderlo porque hay muchos modelos, ya sean de predicción de deterioro o de fatiga, pues lo que realmente nos interesa es el porcentaje de asfalto efectivo, porque es el que al final, el que actúa de manera libre, aglutinando las partículas y dándole el comportamiento al material. Entonces, aquí es importante recordar, pues se encuentra compuesto por estos materiales. ¿Qué es el concepto de viscoelasticidad? Bueno, es un concepto bastante amplio y complejo que no solamente afecta a la mezcla asfáltica, afecta a muchísimos materiales, pero vamos a simplificarlo para entender realmente en qué nos afecta en el tema del comportamiento de la mezcla asfáltica, ¿verdad? En un material elástico tradicional, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se realiza una prueba de esfuerzo en el material, ¿verdad? Yo aplico esfuerzo, este material se deforma, no existe ningún retraso en la respuesta del material. Eso quiere decir que yo, conforme voy aplicando carga, el material se va deformando. Indiferentemente si es un comportamiento elástico o inelástico, no hay una respuesta, no hay un retardo en la respuesta. Yo aplico la carga e inmediatamente comienzo a ver que el material se deforma ante esta carga, ¿verdad? Y eso sucede en muchos materiales como el concreto asfáltico, ¿verdad? Perdón, como el concreto hidráulico, por ejemplo, como los aceros, ¿verdad? Tradicionalmente tienen un rango que funcionan en la parte elástica y no existe un retardo en esta respuesta. Pero con los materiales como el ligante asfáltico, esto no sucede, ¿verdad? Conforme yo aplico carga y mido cuál fue la deformación y el tiempo en el que se alcanzó esa deformación, siempre voy a observar que existe un leve retraso, ¿verdad? Que existe un leve retraso entre donde yo alcancé, por ejemplo, la carga máxima y donde alcancé la deformación máxima en una escala de tiempo. O sea, que hay un desfase entre ambas componentes. Esta desfase se conoce tradicionalmente como ángulo de fase, ¿verdad? Y también, bueno, principalmente podemos observar, por ejemplo, en esta curva de esfuerzo de formación, que aparte de que tenemos un retraso, también tenemos dos componentes de deformación, ¿verdad? Una componente plástica y una componente elástica. Esto quiere decir que siempre va a haber algún remanente de deformación en el material conforme se aplica la carga. Y nos vamos a ir moviendo en en dos mundos, ¿verdad? En un material que es completamente elástico, si tenemos pues esta interfaz, ¿verdad? Donde nada más podemos ver si el material nuestro elástico pues, o es viscoso. En el caso de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Tenemos un comportamiento intermedio. Eso quiere decir que en algunos momentos vamos a estar con un comportamiento más elástico y en otro un poco más viscoso, ¿verdad? Simplificándolo bastante. Y la relación que existe también entre esas dos variables, pues también es lo que se conoce como el ángulo de fase. Vamos a ir desarrollando cada uno de esos conceptos de manera independiente para ir entendiendo cómo esto afecta el comportamiento de la mezcla asfáltica. Voy a borrar, por ejemplo, esto acá. Ya, ahora sí. Vamos a ir introduciendo algunos comportamientos para que entendamos cómo se comporta la mezcla asfáltica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un par de curvas que se llaman isocronas, que básicamente es el comportamiento del módulo, en este caso del módulo, ante diferentes frecuencias de carga, ¿verdad? Y a un lado vamos a ver también cómo esto incide en la temperatura. Entonces, en la curva, por ejemplo, de la izquierda, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, para una temperatura predeterminada, vamos a ver cómo se comporta nuestra mezcla asfáltica, pero si yo, por ejemplo, cambio la frecuencia en la que se aplica la carga, ¿verdad? Ya sea en radianes o en hertz, va a depender si lo hacemos a ligante o si lo hacemos directamente en la mezcla asfáltica. Lo importante de esto, y porque el comportamiento es el mismo, es ver que conforme, si vemos la curva acá, ¿verdad? Por ejemplo, es la que se relaciona directamente con el módulo complejo del material, vemos que conforme yo aumento la frecuencia de carga, pues aumenta el módulo del material. O sea,
que la respuesta no es única del material. Para una temperatura predeterminada, ese módulo complejo que está compuesto por una componente elástica y viscosa tiende a aumentar, ¿verdad? Conforme aumentamos la frecuencia de carga. Si vemos cómo se comporta entonces el ángulo de fase, ¿verdad? El ángulo de fase para ambos materiales, igual para la misma temperatura, podemos ver que conforme yo aumento la frecuencia, el ángulo de fase disminuye hasta un mínimo de que prácticamente los dos comporten. ¿Qué significa? Tender hacia un ángulo de fase que es cercano a cero en este caso. Bueno, que nos estamos acercando más a un comportamiento elástico. Como vimos, ¿verdad? Ese retraso entre cuando yo aplico la carga hasta cuando el material responde ante esta carga, se le conoce como ángulo de fase. Por lo general, cuando es cero, tenemos un material elástico. Cuando es 90 grados, tenemos un material 100% viscoso, por así decirlo. Entonces, en este caso, vemos que la frecuencia afecta el módulo del material. Conforme aumenta la frecuencia, aumento el módulo para una temperatura predeterminada y conforme aumento la frecuencia, me estoy acercando a un comportamiento más elástico del material. Ahora veamos cómo afecta la temperatura en la mezcla asfáltica, ¿verdad? Tenemos de igual forma el mismo ejemplo. Vemos que a temperaturas muy bajas, por ejemplo, vamos aquí a ver, por ejemplo, perdón, por acá. Vemos que, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos a temperaturas muy bajas, disculpen, tengo problemas con el video, ya lo restablezco. Listo, ahora sí. ¿Puede ver bien, Luca? Sí. Sí, correcto. Ok, bueno, disculpen, como les estaba comentando, ¿verdad? En el caso de la temperatura, tenemos el comportamiento inverso del material, ¿verdad? Para un mismo ligante asfáltico, para una frecuencia de carga predeterminada, conforme aumentamos la temperatura, vemos un descenso en el módulo aparente del material, ¿verdad? Entonces, aumentamos temperatura, el módulo disminuye. ¿Y qué sucede con el ángulo de fase? Bueno, tenemos también el comportamiento inverso. Conforme aumento la temperatura, vemos que partimos prácticamente de un valor cercano a cero cuando estamos a temperaturas muy bajas, por ejemplo, de menos 50 grados Fahrenheit. Conforme aumentamos la temperatura, vemos que el ángulo de fase comienza a aumentar, ¿verdad? Y es importante entenderlo porque podemos interpretar para que el comportamiento viscoso del material, pues también tiende a aumentar. Ahora sí, si analizamos, por ejemplo, la diferencia entre un AC40 y un AC5 en este caso en particular, ¿verdad? En Costa Rica usamos generalmente un AC30, ¿verdad? Vemos que un AC40 es un material pues más, más rígido, por así decirlo, pero entonces va a incidir de manera diferente en el comportamiento del material, pero al final vamos a tener, lo importante de eso es que vamos a tener una tendencia en cómo se comporta este material. Es de esperar que un material pues más rígido, ¿verdad? Tienda a tener ángulos de fase un poco menores, ¿verdad? Y que tengamos pues un comportamiento un poquito más elástico. Si analizamos qué sucede con un material más envejecido respecto a uno que no está envejecido, vamos a ver una tendencia similar a lo que sucede, a lo que teníamos con un material más rígido, menos rígido, como el AC30 o el AC5. El AC5 es un asfalto más blando y el AC40 es un material más rígido. Es de esperar, ¿verdad?, que tengamos la misma tendencia que vimos anteriormente, ¿verdad? Si tenemos un material que se encuentra envejecido, ya por pérdida de volátiles y por la misma oxidación que se presenta por aspectos climáticos como la temperatura, los rayos UV, la misma humedad que, ¿verdad?, también afecta el comportamiento del material, que se rigidice con el tiempo, ¿verdad? Entonces es de esperar que un material que tenga la misma tendencia, ¿verdad?, que conforme aumentamos la temperatura, pues conforme aumentamos la temperatura, el módulo del material disminuye, pero el material que se encuentra
más envejecido, por así decirlo, debería tener ángulos de fase más bajos para hacer un material un poco más rígido. Pero la tendencia se mantiene exactamente igual. A mayor temperatura, mayor ángulo de fase y menor módulo, ¿verdad? Vamos a ir aumentando cada vez el comportamiento viscoelástico del material. ¿Y esto cómo lo analizamos a nivel de laboratorio? ¿Verdad? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de que sucede en esto? ¿Cómo hacemos esas diferentes curvas? ¿Cómo vemos cómo se comporta el material? Bueno, tradicionalmente usamos lo que se conoce el ensayo módulo dinámico, que más adelante vamos a ver dónde lo pueden ver en el ANAMI y qué normas se utilizan, ¿verdad? Para poder, incluso un ejemplo de la salida del software, pero lo que nos interesa es que pues, este tipo de ensayo pretende relacionar la velocidad de carga con la temperatura de operación. O sea, ingresas dos variables para poder obtener el módulo del material, variando temperatura y variando frecuencia. Y esto es lo que nos permite tener la información suficiente para ver el comportamiento de este material, en particular como es la mezcla asfáltica. Para esto, como les vimos, importa muchísimo el envejecimiento del material, pero obviamente un material que no está envejecido se va a comportar diferente a uno que sí está envejecido, aunque mantiene su comportamiento propio, ¿verdad? El comportamiento relacionado con la frecuencia de carga y relacionado con la temperatura de operación. También importa las características de la mezcla. Como vimos, ¿verdad? Diferentes ligantes al final van a incidir en los módulos finales que tengamos en el material. O sea, por lo tanto, la rigidez del ligante afecta de manera muy importante cómo se comporta el material. Si es un AC20 o un AC30, va a incidir directamente qué módulo final vamos a obtener. Importa la granulometría, como vimos, ¿verdad? En el diagrama de fases, tenemos siempre la materia asfáltica compuesta por el agregado mineral y por el asfalto. Y el tipo de granulometría también va a incidir un poco en cómo se dé este comportamiento, ¿verdad? Granulometrías más cerradas, ¿verdad? Que se encuentren muy bien diseñadas, más compactas, van a permitir un mejor flujo del esfuerzo entre una partícula y otra, potenciando ese comportamiento elástico del material. También el contenido de asfalto, como ¿verdad? Pues si tenemos menos contenido de asfalto, más contenido de asfalto, pues eso va a incidir directamente en la cantidad de asfalto libre y por lo tanto vimos que pues este ligante asfáltico tiene propiedades propias, pues va a incidir directamente en el comportamiento de la mezcla y los vacíos de aire también son importantes. Al final entonces los contenidos, el tema volumétrico de la mezcla asfáltica incide directamente en cómo se va a comportar. Ya no solamente temperatura y velocidad de carga, ¿verdad? Que es importante dejarlo claro. Acá nos vamos a enfocar en esas dos variables, ¿verdad? Que se encuentran relacionadas directamente con el software IMODIN. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la mezcla asfáltica, pues ya tiene que diseñarse de manera consecuente para que se cumpla con especificación. Y ustedes van a ver, cuando hagamos el ejemplo, que en algunas circunstancias no solamente va a ser necesario variar espesor de la mezcla, por ejemplo, o tipo de mezcla, también va a ser necesario pues proponer cambios en la misma para poder mejorar ciertas condiciones de ella, por ejemplo, que tenga más resistencia al agüetamiento, por poner un ejemplo en particular. Para ir abordando ciertos conceptos, entonces vamos a repasar ciertas curvas que vimos, ¿verdad? Tenemos que recordar que entonces un material viscoelástico se encuentra principalmente diferenciado porque tenemos lo que se llama ángulo de fase, que el ángulo de fase pues es un retraso que existe entre cuando yo aplico la carga a cuando este material responde a esta carga y se deforma. Cuando tenemos ángulos de fase cercanos a cero, tenemos un comportamiento más cercano a un material elástico y cuando nos acercamos a 90 grados, por ejemplo, ya vamos a estar con materiales con un comportamiento viscoso. Y en el caso de la mezcla asfáltica, vamos a estar por lo general entre ambos. Va a depender de la frecuencia, temperatura y tipo de ligante. Y ahí lo vamos a tener, entonces por eso que tenemos que analizar la mezcla para cada condición, analizando sus propiedades particulares, porque por general no vamos a estar en una única condición, vamos a tener lo que llamamos módulo complejo, que va a ser un módulo que se encuentra, para simplificarlo, entre ambas condiciones, ¿verdad? Al que normalmente se llama módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida, ¿verdad? También, que están más relacionados con elástico y viscoso. También tenemos que ver los conceptos que inciden y que son importantes considerar dentro de un material con un comportamiento viscoelástico, que van a ser temperatura,
la razón de carga, que va a estar relacionada con esa frecuencia a la que yo aplico la carga, que vamos a ver cómo se relaciona más adelante con velocidad, también con la edad del pavimento, ¿verdad? Que vimos que también el tema de envejecimiento y oxidación son importantes, y las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica como tal, ¿verdad? Que ya vimos que pueden ser granulometría, porcentajes de asfalto, entre otros. Perdón. Y a esto vamos a introducir también un concepto importante, que es el concepto de superposición tiempo-temperatura, que vamos a desarrollar más adelante. Pero quería mostrarles esta imagen gráfica para entender qué es este concepto. Veamos las dos figuras de arriba. Tenemos un tarrito, un bote con mezcla asfáltica y se derrama. Se vuelca y él se comienza a salir del frasco, por así decirlo, ¿verdad? En el caso de la mezcla asfáltica y para materiales que cumplen con este principio, veamos este ejemplo. Por ejemplo, si estamos a una temperatura de 25 grados en particular, por poner un ejemplo en particular, podemos ver, ¿verdad?, que tal vez al cabo de una hora, pues el derrame es pequeñito, ¿verdad? Pero en el caso de que pasen 2 horas, 3 horas, 4 horas, es de esperar que este fluido viscoso, ¿verdad?, se derrame cada vez más. Pero podemos obtener, en este caso, en el caso de la mezcla asfáltica, comportamientos similares. Por ejemplo, si aquí medimos la longitud o la cantidad de material que se derramó, variando la temperatura de este ligante. Pero si está más caliente, es de esperar que ese fluido viscoso, ¿verdad?, fluya más rápido, y entonces ya podemos obtener que, por ejemplo, lo que podría demorar 2 horas en derramarse, sucede en apenas 60 segundos, ¿verdad? Y podríamos obtener un comportamiento similar entre ambos materiales o entre ambos casos de material que se derramó, nada más que con una escala de tiempo diferente, ¿verdad? Pero para que esa escala de tiempo sea diferente, la temperatura tuvo que haber sido diferente. Y esto nos va a permitir introducir más adelante algunos conceptos importantes. Queremos ver esa imagen gráfica, que los que han trabajado con mezcla asfáltica tal vez están más familiarizados. Veamos esta otra curva, ¿verdad? Esta, por ejemplo, en este caso, esta curva es un ejemplo de una curva maestra, que ahorita vamos a ver cómo se construye, pero quiero que veamos la tendencia y la forma de la curva. Aquí tenemos una curva para 21 grados centígrados. Es única. Esta curva me relaciona frecuencia de carga, ¿vale?, la velocidad a la que se aplica la carga en el material, versus el módulo dinámico, ¿verdad? El módulo dinámico en este caso se define teóricamente como el valor absoluto del módulo complejo, ¿verdad? Solamente vamos a ver una parte de este módulo. Pero quiero que entendamos este concepto. Vamos a esta curva porque más adelante la vamos a ver también en el IMODIN, ¿verdad? Vemos que en este caso, si trazamos una línea horizontal, en el caso de 35.000 PSI, vemos que este se obtiene a una frecuencia predeterminada. Tal vez podrían ser algunos hertz, pero aquí marcamos que está relacionado a 10 km por hora. Ahora vamos a ver cómo se convierte, ¿verdad? Pero podemos ver que si aumentamos la velocidad o la frecuencia, obtenemos un módulo mayor, ¿verdad?, que sigue la misma tendencia que vimos anteriormente. Y si aumentamos aún más la frecuencia de carga, podríamos tener un comportamiento del material aún mayor. Por lo tanto, ya vemos que la velocidad a la que se aplica la carga, pues realmente incide directamente. ¿De qué forma? Bueno, aquí tengo algunas relaciones. Por ejemplo, ¿verdad?, vamos a ver en el caso de la mezcla asfáltica, ¿verdad?, conforme aumentamos la frecuencia, aumentamos el módulo. Pero también tenemos que tener en cuenta algunos conceptos que están relacionados con cómo esto incide en la vida, fatiga y la función permanente, porque cuando veamos el ejemplo vamos a ver que no solamente es aumentar el módulo, o sea, no solamente tener mayores frecuencias, temperaturas más bajas nos van a ayudar en el diseño, ¿verdad?, porque eso va a incidir también cómo se comporta el material. Ya sabemos que, por ejemplo, en la gran mayoría de materiales, conforme aumentamos el módulo del material, ¿verdad?, estamos aumentando el riesgo de que este material se vuelva más frágil, o sea, que tenga fallas cada vez
más violentas, ¿verdad?, que sucedan en muy poco tiempo, ¿verdad? Lo que esto perjudica directamente la vida-fatiga de este material, ¿verdad? Podríamos tener que materiales con un mayor módulo, con un comportamiento más frágil, van a ser más susceptibles a tener grietas por fatiga, que se fatiguen más fácil, y por lo tanto su vida-fatiga se vea disminuido. Entonces podríamos entender, ¿verdad?, claramente que pues a menor módulo tenemos mayor vida-fatiga, ¿verdad? Teóricamente. Vamos a ver que realmente el diseño siempre va a estar entre un punto intermedio entre estas dos variables, ¿verdad? Porque queremos tener un material que sea competente, que tenga un buen comportamiento mecánico, esto quiere decir que tenga un buen módulo para la temperatura y velocidad de carga, pero también que tenga un comportamiento razonable a fatiga. Si vemos cómo incide esto, también desde un punto de vista de temperatura, vemos que a mayor temperatura vamos a propiciar también un comportamiento más viscoso del material, que el módulo tiende a disminuir, por lo tanto, cuando aumentamos la temperatura, aumentamos el riesgo de que aumente la deformación permanente, ¿verdad? Y si bajamos la temperatura, ¿verdad?, también aumentamos el riesgo de que aumente la fatiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos propiciando también que a menores temperaturas pues tengamos mayores módulos, ¿verdad? Para algunos conceptos relacionados con la viscoelasticidad y por qué nos van a servir, ¿verdad? Vamos a poder ver, ¿verdad?, que para poder aplicar el principio de superposición tiempo-temperatura es necesario contar con materiales como el ligante asfáltico, el cual se dice que es un material pues termorreológicamente simple o reológicamente simple, ¿verdad? Y eso es uno de los principios básicos para poder utilizar el principio de superposición tiempo-temperatura, y es uno de los principios básicos que utiliza el IMODIN para poder hacer la estimación de la curva maestra. Pero ¿qué es un material termorreológicamente simple? ¿Verdad? Bueno, aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Es un material, ¿verdad?, donde el comportamiento a una temperatura se puede relacionar con el comportamiento a otra temperatura, nada más aplicando un cambio en la escala de tiempos. Entonces, por ejemplo, cuando vimos el dibujito anterior, ¿verdad?, donde yo les mostraba que podemos obtener un comportamiento similar, ¿verdad?, nada más a diferentes temperaturas, nada más cambiando la escala de tiempos, es exactamente lo que vimos en esta figura. Estamos ante el ejemplo de lo que pasaría, lo que sucede cuando tenemos un material termológicamente simple. Podemos obtener el mismo comportamiento del material a diferentes temperaturas, cambiando la escala de tiempo a la que sucede cada uno de estos dos comportamientos. Y esto es lo que nos va a permitir también poder utilizar, ¿verdad?, el ensayo módulo dinámico para poder construir una curva que relacione el comportamiento del material a diferentes temperaturas y diferentes tiempos, ¿verdad? Esto quiere decir, ¿verdad?, que podemos obtener las mismas características de un material a bajas temperaturas con tiempo largo de aplicación de carga y altas temperaturas con tiempos cortos de aplicación de carga, ¿verdad? Ya para darle paso un poco al compañero Yaluca, que nos va a explicar un poquito de cómo funciona el software para hacer esta serie de conversiones, quiero que veamos, este es un ejemplo, ¿verdad?, de los resultados de un ensayo de módulo dinámico, donde este ensayo vamos a introducirlo, más adelante vamos a ver un ejemplo de este, ¿verdad? Pero podemos ver que un ensayo módulo dinámico es un barrido de frecuencias y temperaturas. Básicamente, agarramos una muestra de material, ¿verdad?, que se moldea bajo ciertas especificaciones, se lleva a la respectiva cámara, se le aplican cargas a diferentes frecuencias de carga, una onda sinusoidal que va cambiando la frecuencia, y también vamos cambiando la temperatura. Entonces, quiere decir que se pone una temperatura dada, hacemos un barrido de frecuencias y medimos el módulo para cada una de ellas. Y por ejemplo, cada una de esas curvas, la curva roja, por ejemplo, ¿verdad?, está asociado a una temperatura, la curva celeste está asociada a una temperatura, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo anterior, si estamos ante módulos mayores para una misma frecuencia dada, es de esperar que esta curva roja, ¿verdad?, esté más asociada, ¿verdad?, a temperaturas menores que, por ejemplo, la que se encuentra aquí abajo,
¿verdad? Porque para una misma frecuencia de carga, podemos leer entre ambas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí estamos leyendo un valor de 10, aquí podemos leer un valor, por ejemplo, de 1000. Entonces, es de esperar que por la misma frecuencia de carga, pues tengamos temperaturas menores cuando el módulo es mayor. ¿Y qué es lo que vamos a ver con todo el procedimiento que nos va tal vez a explicar Gianluca? Es cómo poder acomodar, mover, transformar estas diferentes curvas ubicadas a diferentes temperaturas para un barrio de frecuencias iguales en una única curva que nos permita relacionar el comportamiento general del material, ¿verdad? Aplicando pues diferentes factores de traslación, diferentes ajustes matemáticos que nos van a permitir pues identificar o caracterizar el material ante diferentes condiciones, ¿verdad? Si ustedes ven por acá, también en este mismo ensayo, si trazamos para un único módulo, por ejemplo, si trazamos para el módulo, por ejemplo, este módulo de 20 en este caso, vemos que el mismo módulo se puede obtener en dos curvas, ¿verdad? A diferentes frecuencias y diferentes temperaturas, ¿verdad? Y eso es uno de los principios que nos va a permitir poder hacer los ajustes correspondientes para aplicar un factor de traslación, que ahorita lo va a explicar Gianluca, y poder ir transformando y analizando esta curva para poder obtener un único modelo. Creo que, bueno, de mi parte, ahorita más adelante continúo yo con el ejemplo. Voy a darle paso a mi compañero Gianluca para que les explique un poquito sobre los conceptos matemáticos que se encuentran detrás de la construcción de curvas maestras y cómo funciona el software IMODIN que nos permite analizar toda esta información de la manera pues más simple y ágil posible y que pueda ser aplicada durante la fase de diseño. Gianluca, te doy el paso. Perfecto. Voy para compartir. Listo, ya deberían estar bien. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poco más sobre la curva maestra, cómo la construimos, qué tenemos que hacer para utilizarla y finalmente les voy a explicar un poco sobre la interfaz del programa IMODIN. Entonces, empezando con la curva maestra. La curva maestra la vamos a construir utilizando un ajuste sigmoidal. Eso quiere decir que la curva va a tener una forma como la que vemos en esta figura. Y también, bueno, como la construimos con un ajuste sigmoidal, entonces la curva va a seguir esta ecuación que tenemos acá. Entonces vamos a ver un poco los parámetros de la curva. El primero de ellos es delta. Delta nos va a dar el valor mínimo de módulo que vamos a obtener utilizando la curva maestra. Delta más alfa, como vemos por acá, nos va a dar más bien el valor máximo de módulo que vamos a obtener. Y gamma y beta nos van a dar la información sobre la forma de esta parte intermedia de la curva. Si gamma aumenta, se nos va a inclinar un poco más la parte intermedia de la curva. Y si beta aumenta, se va a desplazar hacia la derecha la parte intermedia de la curva. El programa IMODIN también utiliza el ajuste sigmoidal para construir la curva maestra. Y este ajuste es el que viene especificado en la guía de diseño mecanístico empírica de pavimentos. Entonces, bueno, como ya mi compañero les explicó, la curva maestra es una herramienta que nos va a permitir relacionar la frecuencia con un módulo dinámico específico. Y como ya vimos, el ensayo de módulo dinámico se realiza en un rango de frecuencias limitado, porque no es práctico realizar el ensayo a frecuencias muy bajas o muy altas. Pero si realizamos el ensayo dentro de ese rango de frecuencias limitado, lo realizamos a distintas temperaturas. Entonces, para construir una curva maestra, lo que hacemos es seleccionar una temperatura de referencia, que es la temperatura a la que queremos construir nuestra curva maestra, y vamos a trasladar horizontalmente el resto de datos. Entonces aquí podemos ver los datos que están encima de la curva, que están, digamos, relacionados con temperaturas más bajas, los vamos a trasladar hacia la derecha. Y los datos que están por debajo de la curva, que están relacionados a temperaturas más altas, los vamos a trasladar hacia la izquierda. Y este traslado o ajuste horizontal lo vamos a hacer mediante los factores de ajuste. Aquí en esta gráfica podemos ver los factores de ajuste, podemos ver que hay uno por cada temperatura. Entonces es decir que los factores de ajuste dependen de la temperatura.
Para construir los factores de ajuste, como ya mi compañero les explicó, nos basamos mucho en el principio de superposición tiempo-temperatura, que si lo vemos aquí un poco como en forma matemática, significa que un módulo a una temperatura y a un tiempo de carga específico va a ser equivalente también a un módulo a otra temperatura y a otro tiempo de referencia, a otro tiempo de carga. Y también tenemos, entonces, para introducir el concepto de factor de ajuste, que un tiempo cualquiera va a estar relacionado a un tiempo de referencia mediante un factor de ajuste, que es este A sub t que vemos acá. Y como ya vimos, el factor A sub t depende de la temperatura. Tenemos un factor único para cada temperatura. El programa Imodin, para construir los factores de ajuste, utiliza cualquiera de estos dos métodos. Utiliza el método de Arrhenius o el método de William Landau-Lefebvre. El primero de ellos, el de Arrhenius, se basa en el concepto de energía de activación. Y la energía de activación básicamente es el mínimo de energía que necesitamos para que suceda una reacción química. Por otro lado, el concepto o el método de William Landau-Lefebvre se basa en el concepto de volumen libre. Y también en cómo el volumen libre se relaciona con la temperatura y cómo el volumen libre se relaciona con la viscosidad del material. De esto es importante saber que para temperaturas mayores a menos 20 grados centígrados podemos utilizar cualquiera de los dos métodos de ajuste, mientras que para temperaturas menores a menos 20 grados centígrados se recomienda utilizar únicamente la ecuación de William Landau-Lefebvre. Luego, bueno, vamos a ver que el programa Imodin nos permite también verificar la calidad de los datos que le ingresamos. Y esto lo hace presentándonos dos gráficos. El primero de ellos es el gráfico de Blackspace, que es este que vemos acá, a la derecha. Este gráfico nos permite relacionar el ángulo de fase con el logaritmo del módulo dinámico. Y lo que buscamos en estos gráficos es que la curva sea suave, que se ajuste bien a esta línea azul que vemos acá. Cuando tenemos un buen ajuste en esa línea, significa que estamos trabajando con un material termológicamente simple y que no tuvimos errores en el procedimiento de ensayo. De manera similar, en el gráfico de Col-Col, tenemos, bueno, este gráfico nos permite relacionar el módulo de pérdida, que es la parte imaginaria del módulo complejo, con el módulo de almacenamiento, que es la parte real del módulo complejo. Y igual que en el gráfico anterior, lo que buscamos aquí es tener un ajuste, una curva suave y un buen ajuste, es decir, un R cuadrado cercano a 1. Igual que en el gráfico anterior, cuando tenemos un buen ajuste, tenemos un material termológicamente simple y tenemos que no cometimos errores en el procedimiento de ensayo. Los errores más comunes por los que esta curva no nos puede dar un buen ajuste o nos pueden dar puntos que no se ajustan, que no están cerca de la línea azul, es que no cargamos el material durante el ensayo hemodinámico con una carga sinusoidal o que los sensores de deformación que tenemos no están midiendo una deformación que tenga forma sinusoidal. Luego, para entrar un poco más en la parte de diseño mecanístico empírico y empezando con el esquema de las etapas del diseño mecanístico empírico. Ya esto lo explicó un poquito mi compañero al principio, aquí lo vamos a ampliar un poco más. El diseño mecanístico empírico tiene 3 etapas. La primera de ellas es la etapa en la que se desarrollan todos los valores de entrada para el diseño. Entonces analizamos las variables de ambiente, que se estudian los efectos climáticos en la zona del proyecto, como la temperatura, la humedad. Vamos a también caracterizar los materiales. En esta etapa, por ejemplo, se va a caracterizar la mezcla asfáltica. Y es en este punto en el que nos va a ayudar el software Imodin para caracterizar el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. También se van a realizar los estudios de tránsito correspondientes, se van a estudiar las cargas, la clasificación de los vehículos que pasan por ahí y se van a realizar proyecciones de tránsito. Y finalmente se va a decidir la confiabilidad del diseño. Ya una vez que tenemos todo esto definido, podemos pasar a la etapa 2. La etapa 2 es la etapa de análisis y es una etapa iterativa. Entonces, para iniciar esta etapa, vamos a tener que contar con un diseño inicial. Este diseño inicial se puede obtener mediante la metodología de AASHTO 93 o se puede obtener mediante un catálogo de diseños que ya tengamos disponible. Una vez que tengamos nuestro diseño inicial, vamos a pasar a analizar las respuestas del pavimento. En esta etapa del análisis de las respuestas, nos puede ayudar otro software desarrollado por el ANAME, que es el PitraPave. El PitraPave es un programa de análisis de pavimentos
que utiliza la teoría de multicapa elástica. Y hace poquito mi compañero Eliezer también realizó un webinar explicando el uso de esta herramienta, y ese webinar lo pueden encontrar en esa dirección que se muestra acá. Entonces, bueno, ya ahora, una vez que analizamos la respuesta del pavimento y tenemos esas respuestas, vamos a pasar por los modelos de desempeño. Modelos de desempeño como como los modelos de fatiga, para verificar el porcentaje de área agrietada o de las grietas longitudinales, o los modelos de agüellamiento de la mezcla asfáltica de la base o la subbase. Entonces, si cumplimos con los requisitos de desempeño, pasamos a la siguiente etapa. Si no cumplimos con esos requisitos, entonces tenemos que modificar ese diseño inicial, volver a realizar el análisis y volver a verificar los requisitos de desempeño. Entonces, ya una vez que tenemos una o varias estructuras que nos cumplen con esos requisitos de desempeño, vamos a pasar a la última etapa, que es la etapa de selección del diseño. Aquí vamos a considerar todas las alternativas que sí cumplieron los modelos de desempeño, y vamos a realizarles análisis de ingeniería o de costo de ciclo de vida del proyecto para finalmente escoger un diseño definitivo. También la guía mecanístico-empírica incluye un enfoque jerárquico de diseño. Este enfoque se refiere principalmente a las entradas que ocupamos para diseñar, y tiene 3 niveles. El primero de ellos es el nivel 1, que es el que se utiliza en los proyectos de mayor importancia y de mayor costo. En estos proyectos, un daño acelerado va a tener un impacto económico muy alto. Entonces, para este nivel se exige que se realicen ensayos para caracterizar los materiales, entre ellos el ensayo del módulo dinámico. También se requiere hacer estudios de tránsito y carga que sean específicos para el proyecto. El nivel 2 es un nivel intermedio que lo realizamos cuando no se cuenta con los recursos para cumplir con todos los requisitos del nivel 1. En este nivel, las entradas se pueden obtener mediante bases de datos que tengamos acumuladas de proyectos anteriores o mediante correlaciones. Y finalmente tenemos el nivel 3, que es el nivel que vamos a utilizar en los proyectos de más baja importancia y de menor costo. En este nivel, un deterioro acelerado no va a tener consecuencias mayores, no va a tener consecuencias grandes, y entonces podemos simplificar un poco más este proceso de diseño. En este nivel, las entradas las vamos a obtener principalmente mediante valores típicos para los materiales. Entonces, podemos ver cómo conforme aumentamos de nivel, nos acercamos más al nivel 1, vamos a obtener diseños con mayor precisión, menos error, pero para lograr esto vamos a tener que realizar más ensayos, y por consiguiente el costo del diseño va a ser más alto. Mientras que si bajamos hasta el nivel 3, vamos a tener diseños con menos precisión, menos error, pero esto nos va a permitir realizar menos ensayos y tener un diseño un poco más económico. También hay que destacar que estos niveles se pueden combinar. Entonces, no necesariamente todo tiene que ser nivel 1 o nivel 2. Podemos escoger el nivel 1 para caracterizar los materiales, por ejemplo, y el nivel 2 para hacer los estudios de tránsito. Y esto lo podemos hacer porque los niveles de enfoque jerárquico solo aplican para las entradas del diseño. Una vez que ya tenemos todos los datos necesarios para el diseño, el proceso es igual, sin importar si estamos en nivel 3, 2 o 1. Todos se van a diseñar con el mismo proceso. Luego, el enfoque jerárquico nos va a traer varias ventajas. La primera de ellas es que nos da flexibilidad para seleccionar un procedimiento de diseño que se acople bien a las características del proyecto, o sea, al costo, al tamaño y la importancia. También nos va a permitir desarrollar metodologías de diseño que estén acorde a nuestras capacidades técnicas, y nos va a permitir ajustar estas metodologías conforme vamos mejorando nuestras capacidades. Por ejemplo, si el laboratorio al que tenemos acceso logra adquirir un equipo para realizar ensayos de módulo dinámico, entonces podemos fácilmente ajustar nuestra metodología para incluir esta nueva información. Y por último, este enfoque jerárquico nos va a dar la posibilidad de obtener los diseños más precisos y eficientes, siempre alineados a nuestras capacidades técnicas y económicas. Estas ventajas también hay que destacar que aplican tanto para el diseñador de pavimentos como para una agencia o un ente gubernamental que es el encargado de generar las especificaciones de diseño. Ahora, en cuanto al módulo dinámico, el enfoque jerárquico nos dice lo siguiente. Para el nivel 1, sí nos dice que es necesario y obligatorio realizar el ensayo para obtener el módulo dinámico y la curva maestra, mientras que para los niveles 2 y 3
no es necesario y nos permite utilizar ecuaciones predictivas como esta que vemos acá. Esta ecuación nos permite obtener el módulo dinámico utilizando variables como la viscosidad del ligante, los vacíos de aire, la frecuencia de carga, el asfalto efectivo y algunas características granulométricas del agregado. Ahora, como ya vimos, el módulo dinámico depende de la temperatura y de la frecuencia. Entonces, para poder utilizar una curva maestra, vamos a tener que saber la temperatura de nuestro pavimento. Y para esto tenemos varios modelos que les vamos a presentar acá. El primero que tenemos aquí es el modelo de Instituto del Asfalto. Este modelo nos permite conocer la temperatura del pavimento a distintas profundidades, conociendo la temperatura en la superficie del pavimento y la temperatura promedio del aire. Entonces, en esta gráfica entramos con una suma de la superficie, de la temperatura de la superficie del pavimento y la temperatura promedio del aire. Y aquí vamos a poder encontrar distintas líneas que corresponden a distintas profundidades de la capa de pavimento. Y en este eje vamos a poder leer la temperatura a esa profundidad de interés. Tenemos otros modelos como el de la NCHRP. Este modelo también nos va a permitir encontrar la temperatura a una profundidad deseada a partir de la temperatura del aire. Y tenemos estos otros tres modelos. Los primeros dos, además de la temperatura del aire, van a requerir que conozcamos la latitud en la que se encuentra el proyecto o la carretera. Y el último, simplemente con la temperatura del aire, vamos a poder encontrar la temperatura a una profundidad específica. Usualmente esa temperatura específica, la profundidad específica, la vamos a buscar en la mitad de la capa de mezcla asfáltica. Entonces, ya teniendo cómo conocer la temperatura en el punto medio de la mezcla asfáltica, tenemos también que saber cómo encontrar la frecuencia de carga. Para esto vamos a utilizar un modelo propuesto por Barksdale en 1971, que nos dice la variación del pulso de esfuerzo con la velocidad y la profundidad. Entonces, para obtener esta velocidad del pulso de esfuerzo, vamos a tener que seleccionar en primer lugar cuál aproximación queremos utilizar, si una aproximación sinusoidal o triangular. Después vamos a tener que conocer el espesor de la capa de mezcla asfáltica. Y por eso es que para el diseño mecanístico empírico tenemos que empezar siempre con una estructura inicial para poder conocer algunos datos, por ejemplo, el espesor de la capa y poder saber a qué profundidad se encuentra el punto medio de esta capa. Una vez que tenemos ese punto medio, tenemos que conocer la velocidad de operación de los vehículos. Usualmente utilizamos la velocidad de operación de los vehículos pesados, que son los que van a ejercer más daño a la estructura. Y esa velocidad de operación anda usualmente entre 40 y 50 kilómetros por hora. Ya con esto, podemos entrar aquí en el eje horizontal con la profundidad a la que queremos saber el pulso de carga. Buscamos la línea que representa la velocidad de los vehículos. Y en el eje vertical vamos a poder leer el tiempo de pulso el tiempo del pulso. Entonces, ya una vez con ese tiempo del pulso, obtener la frecuencia es muy sencillo, nada más es el inverso. Vamos a agarrar 1 y lo vamos a dividir entre el tiempo de pulso y vamos a obtener la frecuencia. También, si no queremos usar ese gráfico, podemos utilizar esta ecuación que les presentamos acá, que nos permite también obtener la frecuencia a partir de la velocidad y la profundidad en la que queremos obtener esa frecuencia. Y bueno, ya ahora con todo eso claro, vamos a pasar a la interfaz del programa Imodin. El Imodin es un software gratuito que fue desarrollado por el PITRA del ANAME UCR. Este programa lo que consiste en una interfaz gráfica para el cálculo del módulo dinámico. Lo vamos a poder descargar de esta dirección que se ve acá. Y en esa dirección, además del Imodin, vamos a encontrar una serie de programas también desarrollados por el ANAME relacionados con pavimentos. Las funciones del programa. Bueno, ya lo hemos visto un poco, pero el programa nos va a permitir construir una curva maestra utilizando el ajuste sigmoidal y las ecuaciones de ajuste de Arrhenius o de William Landau-Ferry. También vamos a poder obtener, utilizando esa curva maestra, un módulo dinámico a partir de una frecuencia y una temperatura de diseño. Y por último, vamos a poder también controlar los resultados del laboratorio utilizando las gráficas de Blackspace y Col.
Aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo está distribuido el programa. Vamos a tener una pestaña para ingresar los datos. Aquí vamos a ingresar los ensayos, perdón, los datos que vienen del ensayo de módulo dinámico. En la pestaña de cálculo vamos a poder obtener la curva maestra que utiliza un ajuste sigmoidal y con las ecuaciones de ajuste de Arrhenius o de WLF según nosotros hayamos seleccionado. Y por último vamos a poder ver los resultados tanto en el mismo programa o los vamos a poder exportar a una hoja de cálculo que se puede ver con Excel, por ejemplo, cualquier otro programa de hojas de cálculo. Entonces, empezando con los menús de la herramienta. El primero que tenemos es el menú de archivo y ahí vamos a encontrar únicamente el botón para salir del programa. En el segundo menú, que es uno muy importante, vamos a encontrar el archivo base, que ya les voy a explicar qué es, y un archivo de ejemplo que también les voy a explicar próximamente. Este es el archivo para carga de datos. Entonces, cuando nosotros presionamos en ese menú que queremos el archivo de base, nos va a descargar esta hoja de cálculo. En este archivo vamos a poder ingresar los datos que salen del ensayo. Vamos a poder pegar acá la temperatura, la frecuencia, el módulo dinámico, el ángulo de fase, y también vamos a especificar la temperatura de referencia. Con esto ya después lo vamos a poder cargar al programa y realizar el análisis. Siguiendo con los menús, tenemos el menú para seleccionar el lenguaje. Podemos escoger entre español o inglés para la interfaz de la herramienta. Y por último, el menú de ayuda. En el menú de ayuda tenemos la guía rápida, que nos va a presentar unos pasos, una serie de pasos muy sencillos para obtener una curva maestra. Después vamos a tener un manual de usuario que nos da más información sobre la teoría utilizada en el programa. Y el menú de acerca de, que simplemente nos va a dar información sobre los desarrolladores. Entonces, empezando con las tres pestañas del programa. Esta es la primera, que sería la pestaña de entrada, que es esta que vemos en la figura. En esta pestaña vamos, en primer lugar, a poder seleccionar el método de cálculo. Aquí es donde vamos a escoger en este desplegable que se ve acá, si queremos utilizar el método de ajuste de Arrhenius o de William Landau-Ferry. Seguidamente vamos a poder seleccionar las unidades, que vamos a poder utilizar las unidades americanas o las unidades del sistema internacional. También vamos a poder ingresar los datos. Si los queremos ingresar de manera manual, en este espacio que está acá a la derecha vamos a poner la cantidad de filas que queremos tener aquí. Y en este espacio a la izquierda vamos a ir digitando uno por uno la temperatura, la frecuencia, el módulo y el ángulo de fase, así como la temperatura de referencia. También podemos, como ya les expliqué, cargar los datos utilizando el archivo base. Entonces, una vez que tenemos el archivo base completado con los datos de nuestro ensayo, nada más le damos acá a cargar, seleccionamos ese archivo y aquí a la izquierda nos van a aparecer ya los datos cargados. También tenemos un botón para comprobar los datos que nos va a llevar a la pestaña número 2 y el botón de resolver que nos va a llevar a la última pestaña. En la pestaña de comprobación de datos vamos a tener los dos gráficos que nos presenta el programa, el gráfico de Blackspace y el gráfico de ColCol, que ya vimos cómo se utilizan. Y también vamos a tener la posibilidad de guardar cualquiera de estos dos datos como imagen utilizando este iconito de guardar que está acá. Y por último tenemos la pestaña de solución. En esta pestaña vamos a encontrar distintas cosas. La primera es que podemos cambiar la temperatura de referencia. Si no queremos que sea, por ejemplo, 70 grados Fahrenheit, sino que queremos otra temperatura, podemos cambiarla acá y le vamos a dar resolver. Y en esta parte se va a mostrar la nueva curva maestra que va a ser para esa temperatura de referencia. También vamos a poder obtener un módulo dinámico a partir de una frecuencia. Entonces vamos a ingresar acá la frecuencia que obtuvimos mediante el gráfico de Barksdale y el programa nos va a calcular inmediatamente el módulo dinámico asociado a la temperatura de referencia y a la frecuencia que le indicamos. También vamos a tener algunos datos de comprobación para verificar la calidad del ajuste sigmoidal. Esto lo vamos a ver aquí abajo. Vamos a tener la curva maestra como tal, que se ve ahí señalada en rojo. Vamos a ver los parámetros de la curva, que fue lo que les expliqué al principio. Y vamos a tener la posibilidad de guardar la curva maestra como una imagen o también guardar los resultados en un archivo CSV que lo vamos a poder abrir en cualquier visor de hojas de cálculo, como Excel, por ejemplo. Y bueno, ya con esto culmina la presentación de la interfaz gráfica del programa y le vuelvo a dar la palabra a mi compañero Eliezer para que
los guíe mediante este ejercicio. Bueno, teníamos un pequeño receso antes de entrar al ejercicio, entonces creo que lo vamos a tomar, ¿verdad? Todos y eh, volvemos en 10 minutos, si les parece. Compartir pantalla. Yoleka me confirma que tengamos audio y video nada más, por favor. Sí, todo bien, Eliezer. Ok, gracias. Bueno, en el caso de este ejercicio ahora que planteamos para esta presentación, igual como el contenido que hemos mostrado, pues queríamos ir un poco más allá de nada más mostrar cómo se usa la herramienta, ¿verdad? Queremos enfocarnos en cómo se usa la herramienta, pero dentro de un contexto de por qué es necesario analizar el material con esta herramienta y no ingresar un módulo fijo para el material, ¿verdad? Queremos explicar un poco los conceptos básicos, tratamos de abordar de manera general algunos aspectos que consideramos los más importantes para poder entender el por qué no hay un único módulo para la mezcla asfáltica, cómo el concepto de la viscoelasticidad afecta a la mezcla asfáltica, qué variables interfieren, no solamente externas, sino también propias del material, y los principios matemáticos que son requeridos para poder hacer esas transformaciones, que si bien no son muy complejas, ¿verdad? Hay modelos más simples, hay modelos más complejos y podría construirse hasta en Excel de una manera muy sencilla, construyendo de manera manual esa curva de transformación, ¿verdad? De factores de ajuste que mostró Loca en su presentación. Sin embargo, ¿verdad? Siempre tratamos de enfocar estas herramientas a simplificar el uso, ¿verdad? Que sea más ágil el poder diseñar pavimentos, y como están estas, tenemos pensadas pues hacer otras, ¿verdad? No es complejo, pero pues sí requiere pues de cierta experiencia y ciertos conocimientos adicionales, ¿verdad? Que incluso tal vez un diseñador tradicional pues no profundiza en estos aspectos, y consideramos entonces que esta herramienta pues entendiendo el concepto general y cómo se usa el concepto hemodinámico en el tema de diseño de pavimentos, pues podría ser una herramienta útil, ¿verdad? Aquí, para comenzar, ¿verdad? Nos vamos a enfocar al ensayo módulo dinámico. En este caso voy a mostrar la página de la NAMI, ¿verdad? Donde el módulo dinámico pues se realiza a través de la prueba ASHTO T342, ¿verdad? Es un ensayo acreditado, ¿verdad? Que tiene su complejidad, es un ensayo que realizando en laboratorio tiene su complejidad. A nosotros como enseñadores nada más nos llega, verá, cierta información que ahorita vamos a ver qué es, pero a nivel de laboratorio el ensayo pues sí tiene su nivel de expertise, su complejidad técnica para poder capturar buenas medidas, y por lo tanto pues es un ensayo muy valioso, brinda muchísima información, pero tanto su realización como su análisis pues requiere de tener las herramientas necesarias para poder realizarlos, ¿verdad? Pueden consultar más de esta información en la página de la NAMI que les estoy compartiendo acá abajo, donde tenemos diferentes catálogos, ¿verdad? De ensayos, ¿verdad? Para que ustedes puedan consultarlos, y ahí pues tienen la información sobre este ensayo y bueno, y muchos más que la NAMI también realiza, ¿verdad? En este caso, ahora vamos a ver exactamente, bueno, en el caso del IMODIN, vamos a analizar los datos del ensayo que salen directamente, ¿verdad? De el HT342, ¿verdad? Donde básicamente es este barrido, una probeta, una serie de probetas también, ¿verdad? Que son mínimo 3, que pues, se instrumentan, se ensayan bajo ciertas condiciones y se mide la respuesta del material, no solamente a única temperatura o a una única velocidad de carga, ¿verdad? Como puede ser también el ensayo módulo reciente, sino que se hace un barrido, ¿verdad? Como vimos ahora al final de mi presentación y como también les explicó Gianluca, hace un barrido de frecuencias con temperaturas, por lo tanto tenemos en un rango conocido cómo se comporta el módulo para diferentes frecuencias a diferentes temperaturas. Entonces, si un ensayo es muy complejo, cuando ya nos llegan los resultados como diseñadores, pues tenemos básicamente un informe que tiene una serie de tablas y matrices que tiene pues la información que hemos estado comentando, ¿verdad? ¿Qué nos muestra? Nos muestra
Por ejemplo, muestra la frecuencia de aplicación. Ese barrido de frecuencias, 25, 10, 5 y 1, y punto 5, punto 1, por ejemplo. Y se repite cada una de ellas para cada temperatura. Tenemos la temperatura a la que se hizo ese barrido de frecuencias. ¿Verdad? Vemos aquí, esto se hizo, por ejemplo, a 4 grados centígrados. Tenemos el módulo dinámico que se obtiene para esa condición en particular. O sea, para, por ejemplo, 25 y 4,5 se obtiene 16.000, pero, por ejemplo, si estamos a 25 y a 21, ya bajamos a 8.500 megapascales. También tenemos pues, la desviación estándar entre diferentes probetas que se ensayaron. Aquí tenemos la tabla final, por así decirlo, ¿verdad? Del resultado de las 3. Aquí tenemos un valor resumen. El informe por general viene con 3 o más, va a depender del tipo. También viene el ángulo de fase, ¿verdad? Que es utilizado, como les explicó Gianluca, para hacer los diferentes ajustes. Si ustedes ven, ¿verdad? Y es muy importante, por ejemplo, para una temperatura, por ejemplo, 4 grados centígrados, ¿verdad? Por ejemplo, a 25 Hz, vemos que tenemos un ángulo de fase cercano a 8 grados. Es de esperar que si la frecuencia aumenta, ¿verdad? Si la frecuencia disminuye, vamos a tener un comportamiento más viscoso y por lo tanto el ángulo de fase debería aumentar. Y eso es lo que también vemos directamente en los datos. Pasamos, por ejemplo, de 7,9 a 25 Hz a 13 grados a 0,1 Hz, por ejemplo. Entonces, todo eso es importante también verlo, cómo se comportan los datos, ¿verdad? Que tengan esa secuencia lógica. También es de esperar, evidentemente, ¿verdad? Que a menor frecuencia, pues menor módulo. Aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí baja. Ahora, para una misma frecuencia, pero a diferentes temperaturas, si estamos a una temperatura menor, es de esperar que el módulo sea mayor que la temperatura. Entonces, por ejemplo, tenemos que el módulo a 4 grados y a 5 Hz es de 16.000 megapascales, pero si buscamos a la misma frecuencia, pero a temperatura mayor, el módulo disminuye, ¿verdad? Entonces, claramente es lo que estuvimos viendo en las diferentes gráficas de isocronas que vimos para diferentes ligantes alfáticos, ¿verdad? Y de igual forma, pues un aumento en el ángulo de fase conforme disminuimos la temperatura y conforme aumentamos la temperatura, ¿verdad? Porque si comparamos, por ejemplo, el primer conjunto de datos, vamos desde los 8 hasta los 13. Y en el siguiente conjunto de datos, que es el mismo barrio de frecuencias, pero a temperatura mayor, estamos en el rango de los 13,6 a los 22 grados, ¿verdad? Entonces, pues los datos siguen ese comportamiento que estuvimos dando. De igual forma, ¿verdad? Ustedes pueden ver bajo el concepto de suposición tiempo-temperatura, ¿verdad? Que para un mismo módulo de referencia, estos son gráficos que vienen en el informe, por ejemplo, ¿verdad? También tomé para que ustedes lo vean, ¿verdad? De igual forma, vemos que para un mismo módulo puede obtenerse en al menos 2 condiciones distintas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una frecuencia, por ejemplo, punto 1, y aquí tenemos otro, tal vez haya unos 9 o 8 Hz, ¿verdad? La gráfica roja está la temperatura menor que la gráfica violeta, en este caso, ¿verdad? Igual, sigue el mismo comportamiento que hemos visto de viscoelasticidad para ese tipo de materiales y como el principio de suposición tiempo-temperatura también afecta. Bueno, como el principio sigue siendo válido, ¿verdad? También, para esto, ¿verdad? Yo quería ir un poco más allá, ¿verdad? Quería poder mostrar un ejemplo real, como estuvo, por ejemplo, mencionando Gianluca, ¿verdad? Que se ocupa una estructura base. No solamente mostrar cómo se utiliza el software a partir de meter un valor de frecuencia y temperatura, porque realmente no tendría sentido, ¿verdad? Todo esto es del por qué y para qué. Ya vimos que el por qué es porque el material tiene un comportamiento que no es elástico, ¿verdad? Sino que es un comportamiento que está entre los dos mundos de la viscoelasticidad y la elasticidad, ¿verdad? Y ese es el por qué tenemos que usar ese tipo de herramientas para poder hacer un análisis más detallado del material. Pero el para qué, ¿verdad? Es porque al final pues queremos usar estos datos para diseño. Y por lo tanto voy a mostrar de manera muy esquemática, ¿verdad? Para no hacer también esto muy largo, cómo podría utilizarse este concepto bajo el diseño de nivel tipo 2. ¿Verdad? Recuerden yo que les hablo de 3 posibles niveles, ¿verdad? Que se hablan siempre desde el punto de vista de jerarquía, uno siendo el más riguroso para rutas de mayor impacto y el 3 para rutas de menor impacto, para donde pues obviamente vamos a ir avanzando desde un concepto más complejo hasta uno menos complejo. Voy a tratar en este caso, ¿verdad? De centrarme
en el comportamiento de la mezcla fáltica, pero sin embargo, ya en diseño tradicional, uno también podría hacer un análisis más detallado de los módulos lentes, pero bueno, ya eso se escapa un poco del alcance de esta presentación, ¿verdad? Entonces vamos a dar un tipo de ruta en particular con algunos datos característicos para poder hacer un diseño de manera simple, esquemático, y usarlo como referencia para encontrar las variables que, por ejemplo, se enseñó mi compañera, ¿verdad? Sobre cómo calcular temperatura, cómo calcular frecuencia de carga y cómo esto, pues al final sí, se incluye en el IMODIN. Y no solamente que se incluye y obtengamos un valor, sino al final es también esto para qué se utiliza, ¿verdad? Yo sé que tal vez algunos podrán tener una mayor o menor conocimiento del tema. Queremos pues mostrar entonces toda la cadena de eventos que están antes del IMODIN e incluso después del IMODIN. Voy a darme los datos de una ruta en particular, ruta 104, ¿verdad? Está ubicada en San José, una ruta sencilla, 2 carriles por sentido, tiene un factor de crecimiento según los datos revisados del 2.6% anual. Vamos a considerar un periodo de análisis de 15 años, ¿verdad? Que sería pues el periodo mínimo para este tipo de rutas. Y tenemos por aquí cierta información de la subrasante, ¿verdad? Que voy a tomar de manera de ejemplo. Y tenemos que a partir de los valores revisados, pues la velocidad crítica para esta ruta podría ser 40 km por hora. Recordemos que esta velocidad de diseño, pero esta velocidad crítica para el diseño de pavimentos, debemos enfocarnos en la velocidad pues predominante de los vehículos pesados. ¿Por qué los vehículos pesados? Porque si ustedes recuerdan, cuando hacemos la estimación de ejes equivalentes, desde el punto de vista de diseño de pavimentos, pues más del 85-95% de toda la carga que se utiliza durante el análisis es brindada por los vehículos pesados. Los vehículos livianos realmente ejercen muy poco daño en una estructura de pavimento, ¿verdad? Predominan los vehículos pesados. Por lo tanto, al daño estar gobernado por los vehículos pesados, pues debemos enfocar el análisis en fase a estos vehículos. Por lo tanto, podrán haber rutas que incluso tengan velocidades más bajas, ¿verdad? O un poquito más altas, ¿verdad? Sin embargo, nunca vamos a estar, o no se recomienda, pero aunque estemos cercanos a la velocidad de operación de la ruta, por ejemplo, una autopista de 100 km por hora, a menos de que tengamos la certeza de que los vehículos pesados con carga transitan a estas velocidades, lo cual pues es un poco difícil acá en Costa Rica, en este caso en particular. También voy a darme unos datos climáticos. Por ejemplo, aquí tengo unos datos de clima, por ejemplo, de una estación meteorológica ubicada en San José, donde tenemos los promedios de temperatura mensuales para todo el año. Este diseño, hacer un diseño tipo 2, puedo realizar un diseño anual de mi estructura. Si fuera un diseño categoría 1, pues tendría que hacer una revisión mensual, ¿verdad? Esta sería la diferencia más estricta. En este caso voy a utilizar la temperatura promedio del pavimento, del aire, como referencia para poder caracterizar mi zona. Ya tengo temperatura en mi zona, tengo velocidad de operación, tengo información general del tipo de ruta, TPD, porcentaje de crecimiento, cantidad de carriles, y datos de CBR de subrasante para poder incorporarlos a mi diseño, ¿verdad? ¿Cuál es el paso número 1? Bueno, como vimos anteriormente, pues teníamos dos opciones para poder optimizar el diseño bajo el método mecanístico empírico. O partimos, perdón, de la AASHTO 93 como referencia, o partimos de un catálogo de estructuras que sean validadas para nuestro país. En nuestro caso, pues no tenemos un catálogo con esas condiciones, entonces vamos a partir de un diseño básico generado por la metodología de la AASHTO 93 para poder obtener esa primera estructura, ¿verdad? La primera estructura que vamos a optimizar y vamos a entonces ingresar datos dentro del software IMODIN. Para esto, bueno, vamos a definir algunas variables para nuestro material, pero vamos a definir que tenemos una base granular con un CBR de 100, vamos a definir una subbase con un CBR de 30, y vamos a utilizar un módulo de referencia para la metodología AASHTO 3 de 450.000. Recordemos que la metodología de la AASHTO 3 pues se encuentra condicionada a un módulo de resiliencia a 21 grados centígrados, ¿verdad? Y por lo general, las mezclas que construimos actualmente, pues a esa temperatura pueden tener un módulo igual o superior, ¿verdad? Por lo tanto, para no extrapolar o no diseñar con esta metodología bajo criterios o condiciones no contempladas durante la etapa de calibración, pues tratamos de limitarlo al límite máximo que considera, y ya un aumento o una disminución del módulo
lo analizamos desde el punto de vista del concepto mecanístico empírico, donde ahí sí existe completa libertad de poder trabajar con diferentes módulos, diferentes materiales, por ejemplo, estabilizados, no estabilizados, y poder incorporar todas estas variables dentro de un método de diseño que permite, pues, incorporar de tal manera. También voy a darme un ensayo hemodinámico, ¿verdad? De referencia, que aquí lo tengo, por ejemplo, que tengo un barrido de temperaturas, frecuencias, módulos y ángulos de fase, ¿verdad? Y voy a también a revisarlos con el IMODIN para poder hacer pues un amarre entre la información requerida antes y después del software. Esto lo voy a pasar muy rápido, ¿verdad? Porque esta vez no es el objetivo de la presentación, es más ver cómo se utiliza el software IMODIN, pero bueno, siempre es bueno dar un pequeño repaso de cómo estas variables se relacionan. Vamos a comenzar con una estimación de los equivalentes de forma tradicional. No es necesario pues caracterizar el tipo de ruta, hay que definir algunas variables necesarias para el método de la Ashton-3, como son la confiabilidad, el índice de servicialidad final, por ejemplo, para poder pues, definir en qué nivel nos encontramos tipo de ruta, ¿verdad? Que sería entonces en un nivel 2 de diseño, básicamente. También, ¿verdad? Recordar que vamos a necesitar pues, utilizar factores camión de referencia. Aquí también les dejo una bibliografía con algunos factores camión actualizados que hemos publicado entre el año 2019 y 2020, ¿verdad? Que son factores pues, bastante recientes para pavimentos flexibles y semirrígidos que también permiten pues, incorporar la variable confiabilidad. Vamos a estimar la cantidad de ejes equivalentes, que aquí no voy a profundizar mucho. Ahora vamos a primero convertir el TPDA del año 2017 al 2021 y después vamos a hacer las proyecciones con base en la información suministrada a los 15 años, con lo que obtenemos pues un valor de 12 millones de ejes equivalentes, lo cual pues no es un valor para nada bajo, pero ya es un flujo importante de vehículos, ¿verdad? Vamos a analizar de manera general nuestros datos, ¿verdad? Como recomendaciones, vamos a trabajar con el percentil 16 de nuestros valores, vamos a utilizar los diferentes modelos que recomienda la AASHTO para poder pasar de CBR a módulo de subrasante. Y vamos a ir obteniendo de manera sistemática pues, las diferentes variables necesarias. Por ejemplo, vamos a tener que obtener cada coeficiente estructural que es requerido bajo el concepto de la guía de la AASHTO 3 para poder determinar los espesores requeridos en mi estructura con base en la demanda que tenemos. Aquí, bueno, una captura general de algunos resultados generales, básicos, perdón. Aquí tenemos la ecuación de la AASHTO, ¿verdad? Recordar que en esta ecuación vamos a tratar de resolver el número estructural para tres condiciones, ¿verdad? Requerimos un número estructural sobre la subrasante, uno sobre la base y otro sobre la subbase. Y eso nos va a dar de manera sistemática, diseñando la estructura de arriba hacia abajo, los diferentes espesores. ¿Utilizando qué? Pues utilizando los SN requeridos. Aquí yo siempre pues resuelvo la ecuación utilizando la herramienta de Solver. Entonces se requieren cierta cantidad de números estructurales, 2.95 sobre la base, 3.84 sobre la subbase, y al final cumplir con un total de 4.9 para la subrasante. Aplicamos el método tradicional, ¿verdad? Que es ir determinando cuánto se requiere espesor para cada capa, utilizando el M de la estructura, el M, ¿verdad? Que es el coeficiente de drenaje para los materiales granulares, utilizando el coeficiente estructural que determinamos en la diapositiva anterior para cada material y el SN requerido, con lo que al final obtenemos una estructura base que tiene 17 centímetros de mezcla asfáltica, 20 de base y 30 de subbase, ¿verdad? Que ya deberíamos esperar que era una estructura robusta, dado que contábamos con una cantidad importante de pesados. Ahora sí, ¿verdad? Llegamos al punto donde requerimos una estructura. Ahora sí, vamos a hacer un análisis de esa estructura usando el concepto mecanístico empírico. ¿Con qué comenzamos siempre? Bueno, vamos a requerir temperatura de la mezcla asfáltica a la profundidad de interés. Vamos a requerir una frecuencia de carga para vehículos pesados. Y vamos a requerir una estimación del módulo dinámico, ¿verdad? Para poder utilizar en el diseño. Y esos tres primeros pasos es exactamente lo que requerimos y lo que se enfoca esta presentación, ¿verdad? Vamos a requerir utilizar el software IMODIN o en su caso, construir la curva maestra para poder encontrar ese módulo de diseño, ¿verdad? Algunas etapas que también son necesarias, como la modelación de software multicapa elástica, determinación del desempeño y la confiabilidad del diseño y cómo se optimiza este diseño.
que los voy a mostrar en un par de diapositivas nada más, ¿verdad? No me voy a enfocar mucho en esta parte. Para esto ya tendríamos que profundizar en aspectos más relacionados con el diseño, pero vamos a poder ver un par de condiciones de cómo el módulo podría afectar. Entonces, el primer paso, bueno, requerimos analizar frecuencia y temperatura. Como comentamos anteriormente, se recomienda utilizar o analizar la estructura a profundidad media, ¿verdad? Para la mezcla asfáltica. Sin embargo, uno puede hacer siempre un análisis segmentado. De igual forma, si tenemos más de una capa diferente, eso es lo muy importante, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, en un proyecto que se van a colocar 3 capas, por poner un caso exagerado, por ejemplo, 6, 6 y 6, ¿verdad? Por ejemplo, si es la misma mezcla asfáltica, puedo analizar toda la estructura como si fuera una sola y encontrar entonces, por ejemplo, analizarla a profundidad media. Por ejemplo, si son 6, 6, 18, entre 2, pues nos da 9 centímetros, ¿verdad? Entonces lo analizaremos ahí. Pero si estamos en un proyecto donde se utiliza más de una capa, pues realmente la virtud de este método es que podemos incorporar dentro de la fase de diseño esa diferencia de módulos. Por ejemplo, podemos tener un proyecto donde se utilice una capa de mezcla asfáltica, ya sea modificada, por ejemplo, con polímero para mejorar su susceptibilidad al abollamiento, o tiene una granulometría más competente, por ejemplo, diseñada con método SuperPave, podría utilizarse los datos como referencia y poder encontrar ese módulo, ¿verdad? Que entonces, ¿qué es de esperar? Que si tenemos una mezcla modificada, tengamos un módulo diferente en cada una de las capas. Y ahí sí vale la pena entonces analizar cada capa de mezcla asfáltica por aparte. Y encontraríamos un módulo dinámico en la capa superior y en la capa inferior. Y nada más recalcar, ¿verdad? Que bajo estas condiciones, pues es recomendable utilizar datos climáticos de estaciones cercanas. O también es válido encontrar las propiedades climáticas como por triangulación. ¿Verdad? Si tenemos varias estaciones cercanas, podemos triangular, como hace, por ejemplo, la guía estadounidense, para poder encontrar las variables críticas de diseño, que aquí solamente vamos a ver temperatura, pero ya en un diseño formal también la variable de precipitación ingresa porque condiciona también de otra forma algún otro material como la subrasante. Entonces, teniendo nuestra estructura, verá que tenía 17 centímetros, igual ingresamos 17, bueno, la profundidad media 17, que sería 8.5, ingresamos la velocidad, utilizamos el gráfico de Barstel, que yo aquí lo tengo parametrizado en una ecuación para la onda sinusoidal, y encontramos que esto nos da un pulso de carga de 0.044 segundos, que equivaldría a una frecuencia de 22.5 Hz. Y sería nuestro primer dato de análisis en el diseño para poder encontrar nuestro módulo de referencia. De igual forma, vimos que tenemos diferentes modelos. Lamentablemente todavía no tenemos un modelo calibrado para Costa Rica que podamos utilizar de manera confiable, ¿verdad? Estamos en esa etapa de poder construir un modelo, ¿verdad? Sin embargo, esto pues lleva tiempo debido a la cantidad de datos que son necesarios analizar, pero se cuenta con diferentes modelos recomendados a nivel internacional, como los que presentamos anteriormente y como les muestro por acá. Utilizan básicamente lo mismo, algunos modelos utilizan temperatura media del aire, profundidad del pavimento. Por ejemplo, este que tengo aquí está enfocado al promedio de la temperatura anual, ¿verdad? Y nos va a venir entonces el promedio de la temperatura del pavimento. Hay otros más específicos, yo puedo medir, por ejemplo, datos de 5 días y combinarlos con la temperatura media para encontrar la temperatura del pavimento del proyecto. Otros que utilizan latitud, longitud. Bueno, hay una gran infinidad. Mi recomendación es que utilicen varios modelos para poder encontrar, ver, algunos tal vez dan un poco mayor, otros un poco menor, para poder tener pues una variable lo más cercana posible. ¿Verdad? Y encontraríamos entonces nuestras dos variables principales. Frecuencia de carga, 22.5 Hz, y temperatura de diseño para el pavimento de 32 o 89 grados Fahrenheit. ¿Verdad? De igual forma, como les enseñó Gianluca, lo primero que hacemos es poder cargar nuestro archivo base. Siempre recomiendo descargar el archivo base en una posición conocida, descargarlo, ¿verdad? Tener nuestros datos, copiarlos en ese archivo base, sin hacer ningún cambio en encabezado, ningún cambio en la estructura. Recordar, ¿verdad? Que
También recomendamos que la computadora esté configurada con el sistema inglés, o sea, que tenga configurado punto como separador decimal para que no hayan pues diferentes problemas en el que tal vez no reconoce una coma de la manera correcta. Como les comentó Gianluca, ¿verdad? Esos factores de ajuste o de traslación para la congelación de curva maestra se calculan siempre a una temperatura de referencia, ¿verdad? Que vamos a colocar en el software, que por general siempre está enfocado en esos 21 grados centígrados, pero 70 grados Fahrenheit. Es el estándar. Pero si, por ejemplo, hiciéramos el dato manual, ¿verdad? La curva maestra tiene que estar ligada a una temperatura de referencia. ¿Por qué? Porque los diferentes modelos de ajustes van a utilizar factores que toman como parámetro la temperatura de referencia. O sea, que hay una resta de temperatura, de las temperaturas de referencia. Entonces, la curva maestra no nos funciona si no hay una temperatura de referencia predefinida. Entonces, igual, ¿verdad? Cargamos nuestros datos y lo primero que hacemos es revisarlos, ¿verdad? O sea, vamos a revisarlos. Y aquí usamos dos gráficos, como comentamos previamente. El gráfico de Blackspace y el gráfico de Cold Code. ¿Qué es la importancia de estos gráficos? Son gráficos muy sencillos, pero si ustedes se quedan viendo, estos gráficos no requieren de ninguna transformación. Si ustedes recuerdan los datos de cómo se ven del módulo versus frecuencias, tenemos diferentes curvas, ¿verdad? Tenemos diferentes curvas que no son continuas. Tenemos una curva arriba, otra en abajo y dos intermedias, ¿verdad? No hay continuidad, pero cuando graficamos los datos, ¿verdad? De esta forma, logaritmo del módulo versus ángulo de fase, los datos se tienen que acomodar de manera continua, sin hacer ningún ajuste. Por eso esos gráficos están utilizados. Si los datos se acomodan de manera continua, sin saltos, sin puntos que se encuentran muy perdidos unos de otros, y podemos decir que tienen una tendencia continua, en este caso, ahora como aquí, ¿verdad? Que podemos ver que los datos pues siguen una tendencia, ¿verdad? De manera continua. No pareciera que fueran discontinuos, y aquí están graficados los datos del logaritmo del módulo versus el ángulo de fase, ¿verdad? Básicamente todos. Si hay continuidad, entonces, como vimos, pues podemos decir que estamos ante un material termológicamente simple, los que nos permite usar el principio de superposición tiempo-temperatura, que es lo que utilizamos para poder hacer la traslación de las diferentes curvas que se obtienen del ensayo a una única curva con esa forma sinusoidal que vimos. De igual forma, gráfico cole-cole, estamos graficando dos módulos, el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida, ¿verdad? Entonces, como esa parte elástica y esa parte viscosa. De igual forma, no hay ninguna transformación en esos datos, nada más están graficando cada uno de los datos que salen del ensayo para diferentes temperaturas. Y si hay de igual forma un comportamiento continuo, pueden haber algunos datos que tal vez se desajusten un poquito, pero lo que nos importa es que sigan una tendencia, ¿verdad? Que pareciera que es una curva continua. Si esos dos también se cumplen, pues de igual forma tenemos el mismo concepto aplicable. Entonces, con ver esta información, podemos verificar que nuestro material es termológicamente simple, que no hay problemas durante la fase del ensayo, y por lo tanto podemos utilizar el software para poder hacer nuestra estimación. Y ya después de esto, pues como vemos, es relativamente sencillo, ¿verdad? De meter los datos. No es necesario ser como experto en matemática, yo creo que esa es la función. No es que hay que ser experto en biología, por ejemplo, para poder hacer la transformación manual de la curva, que igual se podría hacer, no es que no, ¿verdad? Hay cursos en los que se ven cómo hacer esa transformación y construir esta curva maestra a pie, como diríamos popularmente. Pero ya en el software podemos dar clic en resolver, se nos genera nuestra curva maestra, cambiamos la temperatura en la que queremos la curva. Ustedes lo que se quedan viendo es que básicamente cuando cambiamos la temperatura hay una traslación, ¿verdad? De la curva completa. Esa traslación es la que se realiza, ¿verdad? Utilizando los respectivos factores de ajuste, ¿verdad? Y podemos leer de la nueva curva trasladada el módulo a nuestra frecuencia de interés, que en este caso en particular teníamos los 89 grados y los 22.5 Hz de frecuencia, con lo que estamos obteniendo aproximadamente 575,000 PSI en este ejemplo, ¿verdad? Y ahora sí,
este módulo es el que yo usaría para hacer mi diseño, bueno, perdón, de 572.000 KSI para la temperatura y frecuencia de interés. Pero, ¿qué pasaría si nada más a medida de ejemplo, si la temperatura fuera diferente, no fuera 32, sino que fuera 43, un ascenso de 11 grados, que es bastante violento? Pasaríamos de 89 grados Fahrenheit a casi 110. Bueno, esto significaría una disminución del módulo de 572 a 210.000 KSI, ¿verdad? Y ya un módulo de este tipo, pues claramente va a dar muchos problemas desde el punto de vista de poder encontrar una estructura que nos satisfaga los criterios de desempeño, que como vimos del ejemplo anterior, ¿verdad? Bueno, de los ejemplos anteriores, de esperar que esta disminución en el módulo pues nos incida negativamente en la deformación y digamos que favorezca en cierta medida el agrietamiento por fatiga, hasta cierto límite, ¿verdad? No es que menor módulo siempre nos va a dar menos fatiga, ¿verdad? Evidentemente al tener menor módulo también vamos a tener una mayor magnitud de los esfuerzos y deformaciones, por lo tanto es un juego entre ambas variables, como les había comentado. Ahora, en pequeños cambios en la temperatura van a incidir pues negativamente o positivamente en cómo se comporta este módulo, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos modelos que utilizan la guía mecanística empírica y donde vamos a utilizar entonces el módulo que sale de este software, los de 572.000, para poder complementarlo con otra información que es requerido conocer, por ejemplo, del sitio, niveles freáticos, profundidad de estrato rocoso, la temperatura del pavimento en sitio, que es la misma que utilizamos en el IMODIN, porcentajes de asfalto efectivo de la mezcla, ¿verdad? Para poder utilizar los diferentes modelos de diseño que no los voy a profundizar. Vamos a verlo de manera esquemática, ¿verdad? Ya tenemos todas las propiedades definidas, módulo de la mezcla asfáltica corregido, propiedades, espesores. Podemos utilizar un software de multicapa elástica como el 3DMove o el PitraPave. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Perdón, un ejemplo de una llanta de un eje simple dual, ¿verdad? Que posee dos llantas. Los celestes son los diferentes puntos de análisis y vamos a extraer de esos puntos las condiciones críticas del diseño, que son uno de los fundamentos del diseño mecanístico empírico. Realizamos una modelación de la estructura, utilizando las propiedades lo más cercanas posibles a las condiciones del sitio. Extraemos las diferentes respuestas críticas que podrían ser deformación crítica en la subrasante, deformación crítica en la mezcla asfáltica, en cada una de las capas, nivel de esfuerzo crítico en la base estabilizada, por ejemplo, si tuviéramos, y utilizamos una serie de modelos matemáticos que tratan de predecir el comportamiento y la vida de estos materiales ante diferentes condiciones de módulo, diferentes condiciones de deformación, para poder hacer un análisis de si mi estructura con estos módulos que estoy ingresando para esa condición, pues me satisface. Y aquí, por ejemplo, les muestro un par de pantallas finales, verán nada más, porque no vamos a entrar tal vez en detalle en ver todas las ecuaciones, pero por ejemplo, hay tres variables que se revisan de manera sistemática en el diseño mecanístico empírico, que va a ser porcentaje de agrietamiento y grietas longitudinales, en el caso de la fatiga, ¿verdad? También tenemos diferentes umbrales por cumplir en función de nuestro diseño. Por ejemplo, estamos en la categoría 2 de diseño, de 3 a 5, se permite un máximo de 20, estamos cercanos a 13, digamos que podemos decir que cumple agrietamiento. En el caso de grietas longitudinales, tenemos un límite superior de 2000, estamos cerca de 800, entonces digamos que la fatiga no es un problema en este diseño. Hacemos lo mismo, utilizamos una serie de modelos matemáticos que me predicen la deformación crítica en cada una de las capas. Tenemos un modelo para mezclas, para bases granulares y para subrasantes, ¿verdad? Y pues se obtiene cada una de las propiedades, el abollamiento final. Estos son aspectos que se ven en cursos de diseño mecánico empírico, entonces los voy a pasar un poco más rápido. Lo importante de esto es ver que para esta condición en particular tenemos un límite máximo de 12 milímetros para condición de diseño 2 y estamos cercanos a los 14, o sea que cumple fatiga, pero no cumple abollamiento, en este caso en particular. Bueno, ¿y qué sigue en este caso? Bueno, por general, cambio de espesores,
o cambio de los materiales. En cualquiera de estos cambios, siempre vamos a requerir recalcular el módulo dinámico. Por ejemplo, que usemos una mezcla modificada con polímero, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ya se nos va a mejorar las propiedades de la mezcla asfáltica. Que cambiemos espesores, por ejemplo. Si cambiamos espesores, esto nos va a implicar un cambio en el módulo dinámico. O sea, de nuevo tenemos que hacer los ajustes, siguiendo las recomendaciones que se brindan, y volver a recalcular el módulo, o sea, volver a utilizar nuestro, ya sea cargar un material nuevo, diferente, o cambiar, por ejemplo, la frecuencia de carga y la temperatura, si es que cambiamos el espesor de esta. Por ejemplo, para cerrar esta presentación, voy a mostrar un ejemplo, nada más ya para cerrar. ¿Qué hacemos si cambiamos las tres? ¿Verdad? Voy a disminuir, obviamente hago este cambio porque ya corrí varias veces este diseño, ¿verdad? Y tengo una opción que cumple de manera muy sencilla, y también podrían hacerse pues cantidades alternativas. Quiero disminuir la mezcla asfáltica, quiero cambiar de base granular a base estabilizada con cemento, y por lo tanto voy a también a cambiar el tipo de estructura porque estoy cambiando de flexible a semirígido. Voy a hacer un cambio de espesores y voy a cambiar un material en particular. Entonces, como vemos, tenemos una estructura diferente, ¿verdad? Con espesores levemente distintos, que yo pues ya he realizado hasta 7 corridas de este diseño para optimizarlo. Y pues requerimos cambiar también la profundidad de la mezcla asfáltica. Aquí pasamos de 7,5 pasamos de 8,5 a 7,5 como profundidad media, y la velocidad se mantiene constante. Esto va a significar cambios muy leves, porque estoy cambiando la estructura muy poco, ¿verdad? Por ejemplo, pasamos, la temperatura varía de 88,7 a 89, entonces como ya hemos ingresado a 89, no vamos a tener cambios en esa línea. La frecuencia sí estaba de 22,5 a 22,94, entonces eso sí nos va a significar un cambio que va a ser leve en este caso en particular, pero igual forma lo realicé, ¿verdad? Y eso me implica que la estructura pasa de 572 a 576. Es muy poco. Pero para esa estructura en particular, vemos que bueno, la fatiga no iba a ser un problema, ¿verdad? Porque no lo presentaba antes. Y ahora vemos que estamos por debajo de los 12 milímetros, ¿verdad? Que era el valor que estamos incorporando. Y aquí incluso vemos que la mezcla asfáltica está un poquito alta, ¿verdad? Incluso aquí podríamos todavía optimizar un poco más la estructura, podríamos disminuir todavía un poquito más la mezcla asfáltica, ¿verdad? Porque también entre más espesor tengamos de mezcla, pues mayor va a ser el abollamiento en algunas circunstancias. Entonces, por lo tanto, aquí estamos viendo un ejemplo donde usamos el módulo dinámico para diseñar una estructura, verificarla, planteamos un cambio porque no cumple una variable y volvemos a utilizar el módulo dinámico para plantear una nueva solución. Y así, sistemáticamente, ¿verdad? Si tenemos que cambiar el espesor de manera consecutiva, podemos cambiar directamente el módulo acá. Entonces, de acá la importancia de estas herramientas, ¿verdad? Que rápidamente yo nada más ingreso frecuencia, temperatura, y ya obtengo mi nuevo módulo de manera sencilla. Y ya para cerrar, ¿verdad? Por lo menos la fase de presentación, vamos a entrar a la fase de preguntas. Recordar, bueno, que este taller nada más trataba de cubrir como el uso y generalidades del software. Metimos algunos temas adicionales para poder amarrar, como les comenté, el concepto de qué hacer antes de él y qué hacer después de él, que considero que es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, pues ya pueden consultarse otros webinars o cursos para complementar la información por acá vista, y cómo también se puede utilizar de manera más extendida esta herramienta. De igual forma, como siempre decimos en todos los software, no se recomienda que utilicen esta herramienta si no tienen un conocimiento extenso de lo que realmente implica. Y si ustedes ven, cualquiera podría agarrar los datos del laboratorio, meterlos en el software y obtener un módulo, ¿verdad? Pero el objetivo no es obtenerlo por obtenerlo. Va a requerir que hay un procedimiento antes, hay un proceso de revisión de los datos y hay un uso después de este, ¿verdad? Que está más enfocado en el concepto mecanístico empírico de diseño de pavimentos. Por lo tanto, es necesario pues conocer todo este tipo de conceptos, ¿verdad? Para poder utilizarlo de manera segura, ¿verdad? Desde un punto de vista ingenieril. Y de igual forma, se recomienda complementar este taller con otros talleres que hemos estado también brindando en ANAMI
para que puedan pues mejorar sus conocimientos. Y cualquier duda, pues nos las pueden escribir. Cualquier duda sobre el tema del software, consultas adicionales de esta presentación específica sobre cómo funciona el software, nos las pueden escribir a este correo electrónico, que es el correo que le damos seguimiento por medio de Gianluca, para que también nos ayude a mejorar y encontrar esas posibles oportunidades de mejora en el software. Por acá les dejamos algunas referencias que pueden consultar, ¿verdad?, sobre el contenido de la presentación, que se la vamos a compartir al final de esta charla. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias por la atención. Siempre es un gusto y un honor poder compartir con todos ustedes, y creo que ahora vamos a entrar tal vez a la fase de preguntas, si es que tenemos. Sí, les haré varias, entonces voy a ir leyéndolas ahí una a una. Bueno, la primera, que ya se le aclararon a Rosenberg Reyes, sí, la presentación se va a enviar posteriormente al correo que ustedes dieron para inscribirse a la charla. Luego pregunta Gustavo Méndez, cuando las distribuciones vehiculares de una determinada ruta presentan porcentajes de pesados muy bajos, menores al 0.5%, por ejemplo, al momento de considerar la velocidad crítica, se podrá utilizar la velocidad de operación del percentil 85 del total de vehículos. Y también pregunta, ¿cuál podría ser la cantidad mínima de vehículos pesados para considerar la velocidad crítica? Ok, bueno, es una buena pregunta. Realmente no. Sigue siendo necesario utilizar la velocidad de estos vehículos. ¿Por qué? Porque aunque el porcentaje sea de un 1%, de un 2%, es muy probable que sea una ruta de muy bajo volumen, ¿verdad? Y por lo tanto la cantidad de vehículos livianos también podría ser baja, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ver qué porcentaje de los ejes equivalentes realmente obedecen a ese tipo de vehículos. Es muy probable, de igual forma, eso sucede tradicionalmente, aunque si una ruta para bajo volumen, sigue siendo de suma importancia si son 10, 20, 30 vehículos pesados. Por lo general, estos vehículos siguen rigiendo el diseño del pavimento, ¿verdad? Solamente que hacer una estructura no tan robusta, ¿verdad? Pero es una estructura de 7, 5, ¿verdad? De mezcla asfáltica, o en algunos casos menos, pero sigue siendo dominado por ese tipo de vehículos, así sean 20 o 30. En rutas de muy bajo volumen, ¿verdad?, podrían pasar 100, 500 vehículos por día y tal vez unos cuantos camiones, y son esos camiones los que realmente ejercen daño. Por lo tanto, debería considerarse esa velocidad, ¿verdad?, para diseñar el pavimento, ¿verdad?, básicamente, porque al final es la que va a condicionar cómo se comporta mi estructura. Ok. Bueno, gracias Gustavo por la pregunta anterior y también otra de Gustavo. En el escenario que necesite realizar cambios por temas de fatiga y demás, por ejemplo, si quisiera mejorar la mezcla asfáltica, por ejemplo, utilizando polímeros, etcétera, la pregunta sería, ¿dónde puedo variar los datos en el software para considerar mezcla asfáltica mejorada con polímeros? Ok, entonces, tradicionalmente, ¿verdad?, hay como una serie de recomendaciones. Comienzo con una mezcla tradicional, con una estructura típica, ¿verdad?, como buenas prácticas tal vez de diseño. Si mi estructura no cumple, podría ser que no cumpla fatiga, que no cumpla abollamiento, entonces para cada una de ellas existen recomendaciones entre aumentar espesores de mezcla, aumentar espesores de base, ¿verdad? Si esto pues no es suficiente, comenzamos a plantear propuestas de cambiar algunos materiales, por ejemplo, cambiar el módulo de las bases, el módulo de las subbases. Si ya tenemos un problema muy fuerte en la subrasante, debemos considerar si es necesario estabilizar la subrasante primero, ¿verdad? O por ejemplo, cambiar por una base estabilizada con cemento. Y ya, después de esto, tal vez algunos proyectos de muy alta demanda, ¿verdad?, podrían requerir el uso de una mezcla modificada, ¿verdad? Tal vez porque tienen un alto tráfico vehicular, ya sea de pesados o que tienen muchísimos vehículos pesados, ¿verdad? Por ejemplo, rutas que sirvan de conectores entre flujos de mercancía. Va a ser muy común que ese tipo de rutas demanden tal vez algún tipo de mezcla asfáltica más competente, ¿verdad?, que una mezcla tradicional. ¿Y cómo se incorpora en el software? Bueno, se incorpora en el software de la misma forma, nada más que utilizamos el ensayo de módulo dinámico para la mezcla en cuestión. Entonces, podríamos que tengamos un módulo dinámico para una mezcla de 16 milímetros, 19 milímetros, tradicional, y tengamos otro ensayo para, por ejemplo, una mezcla de 19 o 16, pero modificada con cierto tipo de polímero que me mejora ciertas propiedades. Por ejemplo, que me mejora
el abollamiento, si es que tengo problemas de abollamiento, por ejemplo, que es un tema muy común con temperaturas como las de Costa Rica en ciertos lugares que podamos tener, ¿verdad? Entonces, se incorpora igual, nada más que ingresaríamos un nuevo ensayo, ¿verdad? Un nuevo ensayo. Ok, bueno, de nuevo, muchas gracias, Gustavo, por la pregunta. Y la última que tenemos acá es de la transmisión en vivo de Facebook de Roberto Hernández. Dice, en su opinión, ¿cómo se deberían combinar las frecuencias a las que circulan los diferentes vehículos de carga? ¿Se sugeriría un análisis de velocidades por clase de vehículo? Bueno, pues realmente no suele hacerse algo tan detallado, ¿verdad? Sin embargo, cada ruta es distinta, ¿verdad? Eh, en el nivel 1 de diseño, ¿verdad? Que es el nivel más riguroso, ¿verdad? Que podemos tener. A mí me gusta siempre diferenciar entre proyectos de bajo impacto o alto impacto, ¿verdad? No por importancia. Proyectos de alto impacto, ¿verdad? Rutas que son, que pues van a implicar un alto flujo vehicular o por temas sociales y económicos tienen mucha importancia para una zona o un país, tienden a tener, ¿verdad? Flujos vehiculares muy altos en su mayoría, ¿verdad? Con cantidades de ejes equivalentes que podrían ser hasta los 40 millones de ejes equivalentes, ¿verdad? En ese tipo de rutas se justifican muchos análisis más detallados, ¿verdad? Por ejemplo, ya como comenta el compañero, ya podemos pensar en distribuciones de vehículos más detalladas. Y en ese tipo de diseños incluso se podría pensar hasta hacer análisis, ¿verdad? Hacer análisis por tipo de vehículo. Por ejemplo, analizamos cuánto daño ejerce el vehículo T3S2, cuánto ejerce el T3S3, cuánto ejerce el vehículo C4. Entonces, en este tipo de diseños, ¿verdad? Que son muy detallados y que requieren, evidentemente, pues requieren de un uso de un software, ahí sí, ¿verdad? Por lo general, en este tipo de diseños, ¿verdad? Se puede hacer un análisis tan detallado como se requiera. Cuando, por ejemplo, pasamos de usar ejes equivalentes a un espectro de carga, a un espectro de daño, que es lo que les estoy comentando, ahí sí podríamos tener esas condiciones. Pero ya en este tipo de diseños es requerido, digamos, utilizar alguna herramienta complementaria para que permita hacer la asignación por tipo de vehículo. Entonces podríamos tener, de hecho, por general siempre se tiene un módulo para cada condición, pero entonces el software o la herramienta hace un barrido, ¿verdad? Para cada condición, modela cada tipo de vehículo con sus respectivas cargas, cuántas veces pasan, a qué velocidad opera normalmente. Esto incide en la respuesta de cada material y al final pues se va acumulando daño, pero de manera segmentada, ¿verdad? O sea, se acumula daño para el vehículo T3S2, para el C4, para el C3, ¿verdad? Entonces ahí sí uno podría pensar en el tipo de análisis. Bajo el concepto de equivalente no es tan necesario, porque no tenemos esa segmentación, ¿verdad? Para poder hacer la modelación de manera segmentada. Para, digamos, el concepto de eje equivalente trataríamos de manejar una velocidad de operación crítica, en este caso, que fue como la llamé. Ya en diseños que utilizan, por ejemplo, espectro de carga o algunos conceptos un poco más detallados, sí se podría pensar en eso, pero como le dije, haría falta, digamos, ya el uso de herramientas de cómputo un poquito más avanzadas para poder hacer toda esta segmentación, porque pasaríamos de unas cuantas modelaciones a cientos de modelaciones, por ejemplo. Ya esas serían todas las preguntas que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas de parte mía, me despido. Creo que ha sido un gusto. Verá, si alguno igual, si en otros puedes ver la presentación y tiene alguna consulta, nos puede escribir al correo que les estamos compartiendo y con mucho gusto.